A esto Stieg Left, cuando uno va a las marchas, cuando iba a las marchas del rechazo, me encontraba que me saludaba gente de primer nivel. Un matrimonio precioso, el hombre era, por ejemplo, un filósofo, y vivían en una parcela alejados por colina, qué sé yo, alejados de Santiago, en lugares más. Me encontraba con un hijo de un exiliado chileno que él se había dado cuenta de lo negativo del marxismo porque su padre vio todo lo que había en el exilio chileno y él es un chileno holandés. Me encontraba con una mujer que me decía: yo me he consagrado a Cristo, soy católica y soy virgen consagrada, etcétera. No tengo en este momento el recuerdo, o sea, tendría que haber hecho un examen de memoria para poder hacer una enumeración de toda esta gente maravillosa. Algunos que me regalaban libros, que lo empecé a leer y no podía terminar de leer libros porque estoy metido cuando tengo mis ratos libres, como que estoy cansado del trabajo doméstico, me meto en el YouTube. El YouTube es muy agradable porque es una cuestión donde uno llega y te entregan algo y no tienes que estar leyendo. He sido toda mi vida fanático de la lectura, tengo un montón de libros que leer y ahí están haciendo cola los libros y el internet me ha poseído. El internet bueno, porque hay internet que no sirve para nada. El internet bueno. Por ejemplo, para entretenerme no sabía qué buscar y dije, película católica. Encontré una película maravillosa, maravillosa, que es sobre Bernadette, sobre las apariciones de Lourdes. La actriz es igual a una nieta mía, a una hija de mi hijo Sebastián. Una nieta idéntica. Se llama Matilde, mi hija. Matilde Sofía, mi nieta, perdón. Y en esa se muestra la pobreza absoluta, la miseria en que vivía esa familia, porque había llegado la revolución industrial y los molinos de agua ya no tenían la misma rendimiento que tenían los molinos de vapor. Y el papá de esta niña, de Bernadette, tenía 4 hijos, quedó en la calle, quebró con su molino de agua y vivían en una especie de sótano, que era un sótano donde todo el mundo se enfermaba y que había sido un lugar de cárcel, de prisión de la policía. Y que era de 4x4. Imagínense una pieza, la casa que tenía esta Bernadette era de 4x4. 4x4. Y ahí tenían 2 camas, donde dormía el matrimonio y los 4 hijos. Y ahí tenían la cocina y tenían que buscar baños afuera, en el monte, tenían que ir a buscar leña, tenían que buscar comida porque no tenían para comer. Y les daban de limosna. Entonces ella, cuando fue a buscar con sus hermanas, en un momento determinado ella no quiso entrar porque tenía que había mucha agua para entrar a la gruta. En la gruta encontraron, en la gruta la gruta de Lourdes, encontraron leña y las 2 hermanitas fueron a buscar leña y ella se quedó ahí. La mamá le dijo: no te mojes los pies, porque ella tenía asma, estaba enferma, tenía un asma crónica. Y ahí se le aparece la Virgen. Ella no sabe que es la Virgen. Y son muy parecidas las apariciones marianas, son iguales, son la de la Salette, la de Garabandal, la de Lourdes en este caso, la de Fátima, son todas muy parecidas. La Virgen se le aparece a personas, a esta niña que no sabía leer, no sabía leer ni escribir, no había comulgado todavía porque había una discriminación en la iglesia en esa época con respecto a estas niñas que no sabían leer porque tenían que primero entrar al colegio, saber una serie de cosas para... Ojo, que el catolicismo promovía la educación de las mujeres a través del colegio de monjas. Pero se trataba de no dar la comunión a las personas que no habían tenido el catecismo. Y ella era de tal nivel de condición, de tal pureza espiritual y era una niña, que se le aparece la Virgen a ella, igual como pasó en Fátima, igual como pasó, o sea, es la misma línea de comportamiento de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Entonces, muy linda la película. Después vi una película de David y Saúl y David. Película católica, Saúl y David. Pero no es católica, es cristiana, pueden verla. Después había otra película que vi
que se llama María Magdalena. Estupenda, estupenda. Se hay que poner película católica en español, María Magdalena. Estupenda, muy buena película. Entonces, uno se mete en estas cosas que están hechas tan bien, hay tanto material audiovisual que pierde el tema de los libros. Ahora, yéndome a lo que inicié este video hablando de lo bello que son las personas que iban, la belleza, la selección de lo mejor de Chile, de las personas que se atrevían e iban a las marchas del rechazo. Así también, lo peor de Chile está en las marchas del apruebo. No digo cuando fue esa tremenda marcha, porque ahí fue mucha gente inocente, gente incauta, que fue cuando fue esa gran marcha, las primeras marchas que hubo de desborde de masas, que le llaman los izquierdistas, pero el núcleo duro de la izquierda que está ahí se concentra en lo peor de Chile. Entonces, lo que dije en el video anterior, que en este momento se está catalizando, a través de la política, se ve en la acción de Dios y la acción del demonio. Es curioso. Entonces, bueno, hablé con toda esta es una introducción bonita para hablar sobre lo que me dijo este hombre que sabe, es un hombre que sabe hebreo. Entonces, como sabe hebreo, empieza a hablar él sobre todo lo que ha descubierto. Tiene un montón de cosas que ha descubierto a través de saber hebreo. Por ejemplo, cuando empieza el Génesis, en el principio, cuando comienza el Génesis, la primera palabra, aparece la dualidad. La dualidad también aparece en el Bhagavad Gita como algo esencial. O sea, cuando comienza la creación, comienza la dualidad. ¿Cuál es la dualidad? La dualidad es el frío, el calor, la noche, el día, el cielo, la tierra, el bien, el mal, la enfermedad, la salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, el bien, etc. El hombre, la mujer. Comienza esa dualidad. O sea, la recreación no tiene sino dualidad. Y tiene que haber un momento en que Cristo reine sobre esta dualidad. Que haya un reino de Cristo en el mundo. Y ese reino de Cristo en el mundo va a ser ahora, en el milenio. Nos quedan 11 años para que se cumplan los 6.000 años de pecado. Y de ahí en adelante comienza el milenio. Ese milenio donde Jesús va a gobernar desde Sion. Va a gobernar desde Jerusalén. Sobre esta polaridad, sobre esta dualidad. La dualidad en armonía. La dualidad en un gobierno mundial, pero un gobierno mundial de Jesucristo. Pero antes viene el gobierno mundial del anticristo. Antes viene la tribulación, la gran tribulación, y viene la purificación de la raza humana, donde los que tienen endurecido su corazón van a caer al Sheol. Y los judíos un gran porcentaje del pueblo judío va a convertirse al verdadero Mashiach, a Yeshua. ¿Por qué? Porque van a entender que Yeshua vino de manera humilde hace 2000 años, vino de forma humilde, pero ahora viene en gloria y esplendor a gobernar con autoridad, a limpiar, a purificar. Entonces eso aparece en el Génesis. Y él habla en el Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Ese libro maravilloso del Eclesiastés, en el versículo 9 de su primer capítulo, habla esto que siempre ha sido lo mismo. Y él, estudiando, dice que en los tiempos de Noé, en el hebreo, lo que predominaba en tiempos de Noé era el robo con violencia y el saqueo. ¿Le suena? El robo con violencia y el saqueo. También que se corrompió la carne. Se había corrompido la carne, había delitos sexuales. Había delitos sexuales también porque había contacto con otras especies. La zoofilia, y había contactos con otros dioses, con dioses que los dioses son ángeles caídos, los Nefilim, que eran como gigantes que habían surgido de la unión de mujeres con estos dioses. Había una manipulación genética de la humanidad.
Entonces, yo me acuerdo de un chileno que se llama Claudio Pastén. Yo a Claudio Pastén leí su libro que se llama Irenco y me hizo, creo que no miente, Claudio Pastén. Lo he seguido en internet, es aburrido, porque él es un hombre de trabajo, es un hombre de pueblo, que le falta conocimiento, pero es un hombre de recto corazón, de muy recto corazón, y yo creo en su experiencia. Entonces yo creo que los ovnis, los he visto, yo he tenido dos experiencias de ver ovnis, las puedo contar, pero eso es una anécdota que no me va a quitar tiempo en el video, las anécdotas que uno tiene. Y además que está el registro audiovisual nutrido sobre la existencia de los ovnis. Entonces yo creo que, como dice la Biblia, 1/3 del cielo cayó por la bestia, por el demonio, cayó 1/3 del cielo, es decir, 1/3 de las estrellas. No, es 1/3 de los ángeles. Los ángeles caídos, al caer de su condición espiritual, requieren de cierta tecnología, de cierta materialidad. Entonces esa materialidad la logran, ellos caen en esa materialidad, pero tienen un conocimiento de todas las leyes de la naturaleza, de la termodinámica, de la nuclear fuerte, la nuclear débil, de la gravitacional, todas las leyes de la naturaleza completamente, físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociológica, antropológica, todas las ciencias que nosotros podemos tener, todas esas están en su nivel más acabado de conocimiento, porque son ángeles, mantienen su conocimiento. Esos ángeles caídos están presentes en la humanidad a través de miles de años. Y en esa época, antes de los tiempos de Noé, se había producido ese contubernio, esa unión entre las mujeres y estos, comillas, dioses. Entonces, eso es mi opinión de los ovnis. Son ángeles caídos y hay algunos que no son ángeles caídos también. O sea, estamos hablando que es un fenómeno amplísimo. Es un fenómeno amplísimo. Y estos ángeles caídos vienen a hacer su trabajo ahora para el gobierno del anticristo, para llevarse la mayor cantidad de almas al Sheol, al infierno. Es un momento de muchísimo peligro en la humanidad. Por eso que tenemos que tener rutina espiritual y tenemos que ser rigurosamente caritativos, practicar la caridad, el amor en todo momento, y el tiempo que nos quede de la caridad y del amor a la oración, al conocimiento de las Sagradas Escrituras, al conocimiento espiritual. Entonces eso fue lo que pasó en tiempos de Noé. ¿Les suena? Robo con violencia, saqueo, se corrompió la carne, delitos sexuales y zoofilia y manipulación genética entre los ángeles caídos con los humanos. Después vienen los tiempos de la Torre de Babel. Eso está súper fácil, súper fácil. 2 más 2 son 4. La Torre de Babel, las Naciones Unidas. La Torre de Babel, las Naciones Unidas. El globalismo está presente ahora, la Torre de Babel. Está en los tiempos de Noé. Después vienen los tiempos de Abraham. ¿Qué se muestran los tiempos de Abraham? Sodoma y Gomorra. Todo esto está estudiado por el mismo hebreo. Yo me he encontrado con cosas maravillosas. Me he encontrado con libros hebreos en esta casa, porque era una casa de un judío. Entonces, me he encontrado un nivel de oraciones, de plegarias precioso el nivel de los hebreos. Yo he ido a sinagogas y mis abuelos hablaban Yiddish. Mis abuelos hablaban Yiddish. O sea, yo tengo antepasados judío-alemanes. Hablaban Yiddish, no alemán. Y se convirtieron al catolicismo, eran convertidos al catolicismo. Pero volvamos a tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que es Sodoma y Gomorra? La ideología de género. La ideología de género. El LGTBI, los movimientos de orgullo homosexual. El cambiar de sexo, todo eso, la LGTBI en tiempos de Abraham. Está clarísimo, esos 2 más 2 son 4, lo mismo que la Torre de Babel es la ONU. Después viene los tiempos... un detalle que hablan ahora el catolicismo herético que existe actualmente. Hay unos cardenales que dicen que esta peste que no existe, que Dios no castiga. Bueno, existen más de 80 veces que castiga a Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento.
80 veces que está explícito el tema del castigo divino. Y no es que, bueno, no vamos a entrar en ese tema porque es un tema amplísimo, pero ojo, hay 80 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, en tiempos de Moisés, estuvimos ya en tiempos del Génesis, la primera página del Génesis, después fuimos a Noé, después fuimos a la Torre de Babel, después fuimos ahora estamos en los tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra, y ahora en los tiempos de Moisés. ¿Qué pasó en los tiempos de Moisés? Había un odio con causa, con motivo contra los hebreos, porque los hebreos se multiplicaban. Y hubo lo que se llama el control de la natalidad. Se quería controlar la natalidad. ¿Le suena? Moderno. Eran los egipcios, todos sus dioses eran animales, eran animalistas, devotos de la animalidad, el animalismo. Además eran veganos, porque estaban en contra de lo que estaban haciendo los judíos. Entonces, Yahvé les ordena sacrificar un cordero y con eso protegerse y comer el cordero. Está contradiciendo el espíritu vegano que tenían los sacerdotes de Egipto. Y escoge la luna nueva en tiempos de abril, comienzos de abril, finales de marzo, donde es, ¿qué es lo que es? Aries. Entonces va en contra de un rey, en contra de un dios, que es el cordero era un dios, era una divinidad para los egipcios. Entonces Yahvé va en contra de los egipcios, en contra de su veganismo, en contra de su control de natalidad. Y escoge un dios de ellos, que es el dios, el cordero, en Aries, en el momento de la constelación de Aries, en el plenilunio, cuando ya viene la luna llena, ahí se ejecuta la primera Pascua, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cómo Dios escoge a los primogénitos? Porque Dios sabe, Yahvé sabe cuál es el primogénito. Cuando vi la película ahora de la Bernadette, el conocimiento que tenía María a través de Dios, de la vida de cada uno, de los pensamientos de cada uno. María se le aparece a pastorcitos, a gente que no sabe leer ni escribir, a lo más despreciado de la sociedad. Pero ¿cómo supo María que ella era? Porque sabía todo y sabía cuándo iba a encontrarse con ella, en qué momento, todo. Entonces, el milagro de Lourdes, todos los milagros de Lourdes, todo lo que fue Lourdes, todo lo que es Lourdes, eterno, el Lourdes eterno, de los Pirineos, muy cercano a España, siempre está ahí, Fátima, Garabandal, después en los Alpes, ahí en esa zona, en la zona donde están los países católicos, que son Portugal, España, Francia, Italia, que son los países católicos. Por excelencia, los latinos y católicos por excelencia. Entonces, Dios conoce, yo sé cuáles son los verdaderos, los primogénitos. Ahí él me habla con las palabras hebreas, pero no quiero meterme en ese tema de las palabras hebreas. ¿Por qué? Porque es por el tiempo de los videos. No podemos entrar en la palabra hebrea exacta. Después viene los tiempos de la deportación, de la primera deportación. Se produce los dos reyes, los reyes de Asur y Aram, que es lo que ahora es Siria, lo que es al norte de Palestina está Siria, donde hubo una guerra civil espantosa y siempre ha habido problemas en esa zona. Ahí Asur y Aram, de ahí viene el arameo. Entonces de ahí había dos reyes, y esos dos reyes metieron a los samaritanos. Entonces generaron una inmigración planificada. ¿Les suena? La inmigración planificada por estos reyes. ¿Para qué? Para debilitar el espíritu patriótico, la cultura propia de los israelitas. O sea, estaban por el multiculturalismo, por la inmigración planificada. Eso es actual. Y eso pasó en los tiempos de la deportación.
Eso está escrito en Reyes, en Crónicas y en el libro de Esther, cuando deportaron a las 10 tribus. Después viene lo que es Judá y Benjamín. Después viene vamos avanzando en el tiempo, los tiempos de la primera destrucción del templo. La primera destrucción, el primer templo destruido. Dice, aquí hay profetas, pero no puedo remitirme a tantos detalles. El nombre de Dios es uno. No nombrar el nombre de otros dioses. Y no nombrar el nombre de Dios en vano. Hay una serie de cosas ¿qué es lo que pasó ahí? Perdió el pueblo a Israel su santidad. La santidad, según la idea bíblica, no es eso de no pecar, sino que es o sea, a la larga es no pecar, pero la santidad es que aparta, separa. Sois santos, están apartados, separados. Esa es la santidad. Apartó, separó. Y habla el ta-tse y el lo-ta-tse. Lo-ta-tse en hebreo es lo que debe hacerse. Y esto me recuerda a Patanjali. Patanjali habla, en el siglo V a.C., habla de el yama y el niyama. El yama es lo que hay que hacer y el niyama lo que no hay que hacer. Y en eso está basado toda la disciplina del yoga profundo, del bhakti yoga, del yoga devocional. Tú no puedes avanzar hacia el éxtasis, hacia la unión, a la comunión, a la unidad tuya con Dios. Lo mismo en el catolicismo, se llega a la etapa unitiva, pero tiene que pasar por la purgativa. De la purgativa a la iluminativa, de la iluminativa a la unitiva. Y no podemos nosotros avanzar espiritualmente si no estamos cumpliendo con el yama y el niyama. Y en hebreo con el ta-tse y el lo-ta-tse, que es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea, la ética. La ética. Entonces, nosotros en este momento tenemos idolatría total. Para la primera destrucción del templo, lo que pasó, que había una adoración a los dioses extraños. Y nosotros dejamos, en este mundo occidental sobre todo, se dejó de adorar al Dios verdadero y vino la apostasía. Y empezaron a adorar los otros dioses. ¿Cuáles son esos dioses? El liberalismo, el materialismo, el marxismo. Por ejemplo, el marxismo es un dios inmenso que está en casi todos los países, es una idolatría espantosa. El liberalismo en su forma extrema también, que viene de la Ilustración. Entonces hemos ido abandonando esa sencillez que teníamos. Esa sencillez, por ejemplo, el Imperio Español tenía una sencillez, una profundidad. Lo que era el Imperio Español terminó por destruirse el Imperio Español por la acción de esta Ilustración, por la acción de esta masonería. La Virgen dice en sus apariciones que la bestia del Apocalipsis, esa con varios cuernos y varias cabezas, son las logias masónicas. Lo dice claramente. Entonces hay tres grandes internacionalismos ahora: el marxismo, el liberalismo y el islam. El islam también es un error tremendo porque es un dios arbitrario, no es un dios de bondad, es un dios que se le antojadizo. El dios de Mahoma es un dios anticristiano, Mahoma es un anticristo. Entonces, estamos en una época de idolatría, de haber abandonado la verdadera adoración del Dios uno y el nombre de Dios también se ha ocupado en vano. Cualquier cantidad, por todos los herejes, por estos católicos tibios que están ahora gobernando en el Vaticano. Entonces esos son los tiempos de la primera destrucción. Se me había olvidado en Números. Esto está en tiempos de Moisés. En Números capítulo 15, versículo 39. Le dice Yahvé que ocupen bordes de color azul. De ahí viene la bandera de Israel tan hermosa, que es el azul con el blanco. Bordes de color azul os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos para ponerlos en obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Es decir, que no miremos
Se los digo, Números 15, capítulo 15, versículo 39. Léanlo. Lo que significaba esos bordes de color azul era para que no miráramos en pos de nuestro corazón y de nuestros ojos. Y ahí está actualmente lo que es la propaganda. Está Goebbels. Goebbels inventó la propaganda. Miente, 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 que algo queda. Pero lo había inventado antes Lenin. Lo habían inventado los bolcheviques. Lo habían inventado los masones. La mentira, la mentira, la mentira, la mentira de la propaganda. Eso es lo que está pasando. O sea, lo que dictamina Números se ha violentado en esta época a través de la prensa mundial, a través de toda la mentira en YouTube. Olvídense. Ya, eso lo sabemos. Entonces, en este momento, lo bueno, eso está ahí también, lo bueno se nombra como malo y lo malo se nombra como bueno. Entonces resulta que si Sebastián, mi hijo, defiende a las personas que están manifestándose en su legítimo derecho, en un legítimo derecho a la defensa, ese es el malo. Y los buenos son los que están destruyendo, saqueando, quemando. Esos son los buenos. Los buenos son los que estaban en Reñaca dejando la destrucción, y el malo era Coven. Entonces, está todo cambiado. Bueno, ¿para qué? Tenemos 1.000 millones decir lo bueno y lo malo, cambiar a lo bueno llamarlo malo y a lo malo llamarlo bueno. Eso está en la dictadura del relativismo que menciona el Papa Benedicto XVI, actual Papa en función, en prisión. Entonces, esta dictadura del relativismo es que todo este relativismo es una dictadura, es un totalitarismo de lo que no existe la verdad, no existe el bien y tampoco existe la belleza, porque la modernidad en el tema del arte es una relativización de la belleza y un culto de lo feo. Después nos quedan los tiempos de la destrucción del segundo templo. Según la visión de los judíos, se debe al odio gratuito. Ahora estamos viviendo eso del odio gratuito. Por ejemplo, entre los chiitas y los sunitas. Es una cosa ridícula entre chiitas y sunitas. Tenemos mucho más diferencia entre católicos y protestantes que entre chiitas y sunitas. Es un odio gratuito. ¿Por qué? Porque el Islam está poseído. Está poseído también. Entonces, en esa época, de la época de la segunda destrucción del templo, del segundo templo, digamos, en la época de Cristo, 70 años después, 40 años después de la ascensión de Cristo, hay un tiempo de gracia de 40 años, viene la destrucción del templo por Tito y Vespasiano. Y ahí estaban los Peruchim, estaban los Sadukim, los Esenios, los Celotes, Canaim, los Baotesim, los Netfrim. Algunos dicen, los judíos dicen que Jesús era Netfrim. Yo creo que era un nazareo, pero no era nazareo porque tomaba vino. No era nada, él era lo que era él nomás. Otros dicen que era esenio, nada que ver. Entonces ahí habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 distintas sectas que se odiaban entre sí. Había un odio gratuito. Eso es para los tiempos de lo que era la destrucción del segundo templo. Después están los tiempos de Malaquías, del último profeta, el profeta Malaquías, donde dice, los hijos no respetarán a sus padres, los corazones de los hijos no estarán con los corazones de los padres, ni de los padres con los de los hijos. Entonces, eso ha pasado ahora, ha pasado. Nosotros hemos fallado como generación en criar, y los hijos a su vez han respondido de forma insolente y rupturista contra nosotros. Entonces, el corazón... Hay un quiebre generacional en que el corazón nuestro no está en nuestros hijos, por lo general, existen excepciones, y los hijos no están con los padres, por lo general, no existen excepciones. Hay una ruptura en donde se malcrió a los hijos, y los hijos en este momento están en un camino completamente independiente, se rompió la tradición del respeto. Entonces, eso lo habla Malaquías. Malaquías habla de Jerem. Jerem es destrucción. Después viene a hablar de Jober, que es el materialismo. Todo eso está hoy día. Está hoy día. Es una realidad que está en Malaquías. Amelec.
Los Amelec, esta generación es Amelec, que viene desde el tiempo del siglo XVIII. El que no tiene temor de Dios. El Amelec es el que no tiene temor de Dios. Ahí están los comunistas, están todos los ateos que no tienen temor de Dios. Y habla del rico. ¿Quién es el rico? El rico es el que es feliz con su parte. El que tiene todos sus miembros y todos sus órganos. Eso es el rico. En cambio, el comunista está hablando de la insatisfacción y de la envidia. Yo siempre pensé eso. Cuando era joven, me imaginaba y seguí ese camino a través de mi vida de ser rico por disminuir las necesidades. Disminuir las necesidades. Esa es la manera de ser rico. No el rico que quiere... O sea, están las dos leyes de la economía, las necesidades escasas, perdón, los recursos escasos y las necesidades infinitas. Es verdad, porque la mayoría de la gente se comporta de esa forma. Por necesidades infinitas. Siempre quiere algo más, más, más. Pero los que son espirituales tienen necesidades parejas. Tienen austeridad. No necesitan más que lo justo. Y eso es la pobreza evangélica, que no es de pobreza de estar miserable, sino que estar en lo justo. Es ser rico porque, dice aquí, es el que es feliz con su parte. En fin, tengo que seguir hablando de mil cosas, pero se me va a acabar. ¿Ya? Se me va a acabar el tiempo. Y esto es lo que se da ahora. Ahora se dan todos los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, todos los tiempos del Nuevo también, que están ahora presentes. Y si quieren más información, después yo puedo tener el trabajo, los puedo enviar por PDF. Y faltan más, pero bueno. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Ya viene el reinado de Cristo. Dentro de pocos años viene el reinado de Cristo. Preparémonos para formar parte de ese reinado y no ser rechazados. Que no nos diga el Altísimo, el Eterno, nos diga: no los conozco, apártense de mí. No los conozco. Bueno, bendiciones.